¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Soy Jaime Velázquez y le agradezco infinitamente que me estén acompañando el día de hoy. Gracias, de verdad, muchas gracias por acompañarme en este programa. Hoy tenemos un tema interesante, un tema un poco complicado porque estamos en un proceso de guerra espiritual muy fuerte con muchos frentes dentro, no solo dentro de la iglesia, sino también externa a la iglesia, una gran cantidad de ideologías y problemas en el mundo que están atacando fuertemente al ser humano. Es decir, buscan destruir la identidad del ser humano. Y se ha hablado mucho de ese tipo de ataques, pero pocas veces hablamos de los ataques internos, de los ataques espirituales que nosotros como persona sufrimos constantemente. Es un asedio constante cuando el hombre se ve inmerso en lo que llamamos las tentaciones o las ocasiones de pecado. Bueno, sabemos perfectamente que el ser humano tiene tres grandes enemigos. El primero es el mundo, sus ideologías, sus modas, sus formas de pensar. El segundo es la carne, es decir, nuestras propias inclinaciones hacia el mal o hacia el placer. Y el tercero, del que casi no se habla, es el demonio mismo, de Satanás, de Lucifer, como lo quieran conocer. Y hablar de este tema siempre es complicado porque muchos católicos, muchos cristianos, ya no creen en la existencia de Satanás mismo. Entonces necesitamos retomar estos temas para hacerlos muy sencillos, para invitarlos a la reflexión sobre temas tan complejos. Nos gusta mucho hablar de Dios, nos gusta mucho hablar de la iglesia, de la historia, pero también tenemos que hablar del enemigo, porque el enemigo está presente y nosotros tenemos que conocerlo. ¿Por qué? Para poder defendernos, para saber cómo actúa, qué estrategias utiliza el demonio para sacarnos del estado de gracia, sacarnos de la visión de Dios y llevarnos a la perdición. Bueno, antes de empezar, recordarles que estamos transmitiendo por www.valoraradio.org y también estamos transmitiendo en vivo y en directo por la señal de Facebook Live en la página de Valora Radio. Si ustedes se meten, van a ver ahí directamente el video en vivo, pueden hacer sus comentarios, sus preguntas, sus reclamos, lo que ustedes gusten. Estamos aquí para servirles. Aquí tengo listo ya el celular para atender todos y cada uno de sus comentarios. Es muy importante para nosotros católicos hablar de esta realidad llamada Satanás. Pues bien, ¿por qué decimos que Satanás busca la perdición de las almas? Es muy sencillo. Es una persona, ¿sí? Es una persona angelical que ha sido destituido totalmente de la gracia. Por lo tanto, no existe en él nada de amor, nada bueno. No existe nada agradable en Satanás. Eso obviamente se refleja en este estado de persecución y de maldad que se desborda hacia las personas. Y no me lo estoy inventando. Está en las Sagradas Escrituras. Y ahorita vamos a entrar a eso para darnos cuenta de la realidad de la existencia del demonio. Lo primero que voy a decir es que el demonio no es uno, son muchos, no sabemos exactamente cuántos son. Las escrituras no nos dicen con certeza cuántos demonios existen. Pero aquí hay algo importante, todos y cada uno de estos demonios que existen viven una soledad terrible, porque la compañía, el amor, el compañerismo, todo este tipo de conceptos nacen del amor y como en ellos no hay amor, viven una soledad total. Pero eso no quiere decir que no puedan unirse para atacar al ser humano. Es decir, están unidos pero no están juntos. O, si lo quieren decir, están juntos pero no revueltos. No existe en ellos compañerismo, no existe amistad, no, cada uno de ellos vive una soledad total. Pero se reúnen, vamos a ponerlo así, con tal de atacar a los seres humanos. Sé que no es el único, que Satanás no es solo un demonio, sino que son muchísimos los demonios que existen, porque la Escritura sí nos lo dice, y lo podemos leer en el documento del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4. Se los voy a leer. Y dice esto, está hablando de la persecución del dragón contra la mujer, ¿no? En el Apocalipsis 12. Y dice que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó contra la tierra. Entonces estamos hablando de que una tercera parte del mundo angelical fue arrastrado por Satanás. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz.
a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. El demonio está en contra de Jesús, está en contra de Cristo, en contra de María. Pero el demonio obviamente no puede contra Dios, obviamente no puede atacarlo a él. Es imposible para él siquiera tocar a Dios de esa manera, ¿no? Entonces, sabemos que el demonio, como no puede golpear a Dios, destruir a Dios, hacer caer a Dios, se va en contra de los seres humanos. Y repito, no me lo estoy inventando, lo dice el mismo libro del Apocalipsis en ese mismo capítulo 12, pero ahora en el versículo 17. Vean lo que dice. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, es decir, María, Iglesia, como lo quieran interpretar, y salió para hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, es decir, contra nosotros. El demonio quiso destruir a Jesús en su nacimiento, no pudo obviamente, quiso irse contra la mujer, contra María o Iglesia, como lo quieran ver, y tampoco pudo. Por lo tanto, se lanza la guerra contra la descendencia, nosotros, aquellos que somos llamados hijos de Dios, que buscamos guardar los mandamientos de Dios y tratamos de dar el testimonio de Jesús. Estamos en una guerra espiritual terrible. Y el demonio obviamente busca destruirnos, busca atacarnos, golpearnos por todos lados. Pero su estrategia es silenciosa, su estrategia es muy sutil. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ponerlo muy claro. El demonio no se te va a aparecer con todo su, no voy a decir esplendor, sino con toda su fuerza o con toda su presencia, porque sería salir del escondite en el cual está. Al demonio no le interesa que lo veas, al demonio no le interesa para nada que la gente sepa que existe, por eso no se revela de esa manera tan burda y tan palpable, por decirlo así. Trabaja en lo oscurito, en el silencio, con una total cautela. A él lo que más le interesa es pasar desapercibido, desviarte del camino de Dios sin que te des cuenta. Esa es la gran estrategia de este demonio y de todos sus secuaces, todos los demonios que se lanzan en contra de los seres humanos. Sabemos que es el padre de la mentira. Así lo nombró nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos leer en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, que en el versículo 44 dice: cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Ojo con lo que dice aquí el Evangelio según San Juan. Lo voy a repetir. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Es decir, está dentro de su propia naturaleza el mentir, el engañar, el desviarte, el confundirte, el hacerte caer. Y son muchas las formas que podemos ver hoy en día en cómo el demonio intenta hacer esto. Muchas, créanme, son muchas. Traje una gran cantidad de frases o ideas que se han arraigado mucho en el ser humano y que no tienen otra fuente que Satanás mismo. Frases increíblemente sutiles, pero que nos llevan a la total perdición, y es muy importante que las reconozcamos, para que siempre que nosotros experimentemos alguna de estas ideas, o la pensemos, o algo nos mueva a seguir alguna de estas ideas, nos demos cuenta, reconozcamos que estamos siendo movidos por Satanás hacia el mal. Y voy a empezar por la más sencilla de todas, y que también es una de las que más éxito han tenido en la humanidad. La primera gran mentira del demonio, como quiere engañarte, es decirte que no existe. La gran estrategia de Satanás es estar escondido. Decirle al mundo que no existe, que solo es un mito, que es una fábula de los curas para asustarte y obligarte a portarte bien. Esta es una gran mentira. Satanás existe y no es uno, son muchos demonios los que existen, que andan por el mundo buscando la perdición de las almas. Son muchos demonios. Esa es su principal mentira, hacerte pensar que no existe. Porque así puede trabajar con total libertad, porque jamás lo vas a estar buscando. Jamás vas a estar al pendiente de sus actos, porque para ti no existe. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. La segunda gran mentira. Cuando tú vas a hacer algo y piensas, no es pecado.
esa frasecita de no, no es pecado, seguramente no es pecado, seguramente no es malo, no le hace daño a nadie, etcétera, etcétera. Cuando tú te encuentres en un dilema moral, cuando vas a hacer algo y no sabes si es bueno o malo, lo más probable es que sea malo, lo más probable. ¿Por qué? Porque si en el momento en que tú te pones a reflexionar, ¿será o no será pecado? Bueno, yo digo, por mí no es malo, pues entonces no es malo. Esa es la principal actitud y es un pecado que nosotros llamamos como el diálogo con el demonio. Cuando tú quieres imponer sobre Dios lo que es bueno y lo que es malo. Justo lo que sucedió en el jardín del Edén con Adán y Eva. El hombre quiso decir qué es bueno y qué es malo. Dios le dijo a Adán y Eva, no coman de ese fruto. Pero Adán y Eva dijeron, ¿es bueno comer de ese fruto? ¿Se ve bueno? ¿Huele rico? ¿Se ve sabroso? No lo vamos a comer porque es bueno comer de este fruto. Movidos por el demonio, quisieron engañar a Dios y comieron del fruto prohibido. Cada vez que tú te encuentres en una controversia de si algo es bueno o es malo, simplemente por el hecho de que lo estés reflexionando de esta manera, implica necesariamente que hay una conciencia ahí que te está diciendo, hey, aguas, hay que tener cuidado con esto. Para poder nosotros entender bien lo que es algo malo, no solo debemos de ver si afecta a otros, debemos de ver si nos afecta a nosotros mismos, si nos destruyen el alma o en el cuerpo. Muy sencillo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, emborracharse. Vamos a poner así, vas de fiesta y te quieres emborrachar. ¿Es bueno o es malo? Pero pues es que todo el mundo está disfrutando, todo el mundo se está emborrachando, todo el mundo está bebiendo hasta el exceso, no pasa nada, no le hago daño a nadie, me voy a emborrachar. Sabemos perfectamente que esta es la actitud que tomamos muchas veces de nosotros cuando sabemos que algo está malo, pero queremos justificarlo de otra manera. Hay que tener cuidado. Cuando tu conciencia te ponga un alto, cuando vas a cometer un acto, y te haga reflexionar sobre si lo que vas a hacer es bueno o es malo, seguramente hay algo de maldad ahí, porque es tu conciencia reclamándotelo. Entonces ponte a estudiar bien las circunstancias, los eventos, la cosa que vas a realizar para ver si verdaderamente es algo bueno o es malo. Nunca dejes de seguir creciendo en el conocimiento del bien y del mal. Para eso existe la teología moral, así se llama. Y venden infinidad de libros por todos lados, los puedes encontrar en cualquier biblioteca, los puedes encontrar en internet, en una gran cantidad de páginas católicas donde te pueden ayudar a ti a formular estos discernimientos para conocer lo que es bueno y lo que es malo, lo que es pecado y lo que no es pecado. La invitación es conocer y estudiar. Y en un momento dado, pues atrévete a preguntarle a alguien, a tu papá, a tu mamá, al cura del pueblo, a quien tú quieras. Acércate a otras personas para someter un juicio moral sobre algún acto que quieres realizar para ver si es bueno o es malo. No tiene nada de malo preguntar, al contrario, hazlo. Aquí mismo en Valora Radio puedes llamar o puedes mandar un mensajito preguntando, oigan, ¿es bueno o es malo esto? ¿Qué opinan? Y podemos responderte. Siempre que tengas una duda sobre si un acto es bueno o es malo, analízalo, reflexiona y pregúntale a las personas que tú consideres que tienen la capacidad para poder darte una solución adecuada a este dilema interno. Aprovecho para mandar un saludo para Roger Bárcenas. Roger, te mando un abrazote. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice Roger. Saludos y bendiciones, gracias por este tema. Qué importancia saber cómo funciona el enemigo de las almas, Satanás. Sí, es muy importante saber cómo funciona, cómo trabaja, sí. Qué curiosidades que hoy en el Evangelio fue San Marcos 3, 22, 30. Cada tema que da, aprendo mucho. Todos aprendemos mucho, Roger. Incluso cuando yo preparo los temas, aprendo muchísimo. Porque me surge una idea, voy a hablar de este tema y me pongo a leer, a investigar, a estudiar un poco para poder darles un tema con la mejor calidad posible. Y yo también aprendo muchísimo. Yo también me doy cuenta muchas veces cuando hablo de cosas malas que a lo mejor yo también las estaba cometiendo. Cuando hablamos de cosas buenas, me enriquezco mucho para mi desarrollo personal. Es decir, se aprende mucho, de verdad. No solo allá detrás de cámara, nosotros también aquí, que estamos aquí enfrente de la cámara, nos nutrimos, miras con qué riqueza nos nutrimos de todos y cada uno de los temas que estudiamos, platicamos, investigamos. Es maravilloso esto, Roger. Y gracias de verdad por tu mensaje. Te lo agradezco infinitamente. Bien. Tercera gran mentira del demonio. Todo depende. ¿Han escuchado esto? ¿Será bueno o será malo esto? No, pues todo depende.
y en que empezamos a ponerle dependes a todos los juicios morales. En el punto anterior es cuando tú vas con una negación de, no, esto no es pecado y lo hago porque yo creo que es bueno y punto. En esta tercera mentira es incluso tratar de justificar el pecado. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo me quiero acostar con mi novia. No estamos casados, somos novios, pero me quiero acostar con ella. ¿Es malo o es bueno? Depende. Si los dos se quieren, si los dos están de acuerdo, entonces no es malo, ¿verdad que no? Ese es el tipo de pecado que se le llama relativismo moral, donde tú quieres justificar algo que sabes que es malo, envolviéndolo en como si fuera un empaque de regalo bonito. Sencillo, fornicar es pecado, no importa si sea con tu novia o con cualquier otra mujer o con cualquier otra persona. Fornicar es pecado. No depende de la circunstancia, no depende de cuánto quieras a esa persona. No. Las circunstancias no determinan si algo es bueno y es malo. Y lo voy a repetir porque este es un principio fundamental de la teología moral. Las circunstancias no hacen que un acto sea bueno o malo. Las circunstancias lo único que logran hacer es de que un acto sea o más bueno o más malo. Pero nunca determinan si es bueno o malo. ¿Qué determina si es bueno o malo? El acto en sí mismo y el fin buscado. ¿El acto de acostarme con mi novia es malo? Sí, se llama fornicación. ¿Por qué lo hago? Porque quiero experimentar placer. ¿Es malo? Sí, porque lo estás haciendo de manera desordenada. Entonces no importa las circunstancias. Todo acto se determina si es bueno o malo según el acto en sí mismo y el fin buscado. Las circunstancias solo agregan o disminuyen la bondad o la maldad del acto, pero no determinan si es bueno o es malo. ¿Está claro? No caigamos en el relativismo moral y queramos decir que todo depende de las circunstancias. Eso es mentira total. El relativismo es querer hacer una verdad que se acomode a nuestros gustos. Eso es el relativismo. Bien. Esa fue la mentira número 3. Vamos a la 4, que es muy interesante y que yo la he escuchado muchas veces. Jesús te ama, por lo tanto, no importa que peques, porque Él te sigue amando. Ojo, esta es una media verdad. Es verdad que nuestro Señor Jesucristo nos ama infinitamente, aunque seamos pecadores, sí, pero eso no significa que podamos seguir pecando. Eso no significa eso. Entonces, cuando tú unes una verdad con una mentira, la conviertes en una media verdad, que es exactamente lo mismo que una mentira total. Inclusive me atrevo a decir que este tipo de mentiras son las más graves. Son las más peligrosas porque es una mentira, vaya, imagínate un veneno envuelto en chocolate. A lo mejor el chocolate que por fuera se ve riquísimo, apetitoso, pero por dentro viene podrido. Viene un veneno que te va a matar. Este tipo de mentiras son las más graves, las medias verdades que te llevan al mal. Es verdad, nuestro Señor Jesucristo nos ama, sí, y no va a dejar de amarnos nunca, no, jamás va a dejar de amarnos, pero sí le duele nuestro pecado, sí afecta nuestra relación con Dios, nuestro pecado, y el día del juicio final o del juicio particular, Él nos va a decir, apártate de mí, porque tú no diste testimonio de mí. Tú me negaste a mí, por lo tanto yo te niego a ti. Eso no significa que no te ame, te sigue amando, sí, pero también te va a juzgar. Independientemente de su amor, también va a ejercer la justicia contigo, y conmigo y con todos, para bien o para mal. Nuestro Señor Jesucristo va a ser justo con nosotros. Si hicimos el mal, nos va a dar el castigo debido. Si hicimos el bien, nos va a dar el premio que Él nos ha prometido. ¿Se entiende? Jesús nos ama, sí, pero eso no significa que puedas pecar. Al contrario, por el hecho de que Dios te ama, es por lo que menos debes de pecar. Porque una persona que ama a otra, lo que menos quiere hacer es lastimarla, dañarla. El amor nunca va a solapar la mentira, el engaño, el pecado. Jamás. Que quede bien claro esto. Y unido a esta gran mentira va la quinta, que también es terrible y la he escuchado muchas veces. No crean que me las estoy inventando. Las he escuchado muchas veces. Y es esta. Dios es bueno.
Es muy bueno. Por lo tanto, es imposible que Dios te mande al infierno. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Yo les puedo asegurar a todos mis amigos católicos que se han metido en las redes sociales o han realizado actos de catequesis, alguna vez han escuchado esta gran mentira. Dios es bueno y como es tan bueno, no va a permitir que te vayas al infierno. Eso es falso totalmente. ¿Nuestro Señor Dios es muy bueno? Sí. Pero también nos ha dado una cosa llamada libertad. Y esta libertad, alimentada por la inteligencia y por la voluntad, corresponde al ser humano entonces ejercerla hacia Dios o en contra de Dios. Muy sencillo, Dios no manda a nadie al infierno, eres tú o soy yo quien se va al infierno voluntariamente. Todos los que están en el infierno están ahí por voluntad propia. Dios no manda a nadie ahí. Pero Dios es respetuoso de nuestra libertad. Y si yo a la hora de mi muerte le digo a Dios, Dios, no quiero estar contigo, no quiero tu salvación, no quiero tu gracia, ¿qué va a pasar? Dios va a respetar, aunque le duele en su corazón, en su amadísimo corazón, te vas a ir a un lugar donde Él no va a estar, se llama infierno. Si tú rechazas a Dios, no vas a estar con Dios y no vas a recibir nada de lo que Dios da al ser humano, que es su gracia, su amor, su felicidad, su plenitud, su vida, todo eso se pierde. Pero es por voluntad propia, no porque Dios nos mande ahí. Dios es muy bueno y por eso nos da todos los elementos necesarios para ser felices y alcanzar la salvación. Pero es nuestra propia decisión, si queremos o no, unirnos a eso o rechazarlo. El sexto, la sexta gran mentira. El infierno no existe, es solo para asustar a los niños y a las viejitas. Muchas personas, a mí en lo personal, me han cuestionado sobre la existencia del infierno. Que si es un lugar, que si es un estado, existe en el centro de la tierra, que en Rusia metieron una grabadora y un pozo muy profundo y captaron los gritos de las personas en el infierno, y un montón de cosas, ¿sí? Un montón de cosas con relativas a esto del infierno. Bueno, hay que ser muy claros en esto. ¿El infierno existe? Claro que sí existe. ¿Lo hizo Dios? No, no necesariamente. Por eso es que decimos que es un estado del alma. Dios crea el alma, vamos a ponerlo así, de los demonios, pero los crea como ángeles, recuerden eso, ¿sí? Y ellos se alejan voluntariamente de Dios. Por lo tanto, por eso decimos que el infierno actualmente, en este momento, es un estado del alma, ¿sí? Como las almas no ocupan un lugar físico, no podemos hablar propiamente de un lugar. Hablamos de un estado espiritual de las almas de los condenados y de los ángeles condenados. ¿Se entiende eso? Por eso es que a veces no queremos usar mucho la palabra lugar, que el infierno es un lugar como tal. No, porque queremos buscarlo en lo material y no necesariamente tiene que ver con eso. Bueno, pero sí es una realidad espiritual, es algo que acompaña de manera íntima a cada una de las almas o a cada uno de los ángeles endemoniados, porque en su rechazo de Dios pierden todo lo que es de Dios en ellos, salvo una sola cosa, que es la existencia. Si un ángel lo concebimos como algo hermosísimo, pues los demonios es justamente lo contrario. Es un ángel increíblemente feo. ¿Se entiende? Se pierde todo, se pierde lo hermoso, se pierde el amor, se pierde todo. Y ese estado en el cual ellos están, este lugar de tormento que nosotros llamamos, es el infierno. Y sí, sí existe. Hay personas ahí, sí. Hace unos días el Papa Francisco dijo una frase que todo mundo la ha malinterpretado y ha dicho una gran cantidad de tonterías alrededor de ella. El Papa Francisco decía, yo sueño con un infierno vacío. Todos soñamos con eso, y Dios mismo sueña con eso. Dios mismo lo dijo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere, es lo que Dios sueña. Desafortunadamente nuestras decisiones evitan eso. ¿Por qué? Porque muchas personas, como le digo, se van al infierno, ¿sí? Sería un sueño hermoso pensar en un infierno vacío. Claro que sí, pero solo queda en eso, en un sueño, en un simple anhelo de que todas las almas se salven tal cual lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero desafortunadamente no es así. El infierno existe, hay demonios y hay personas ahí, sí. ¿Hay muchos condenados? Sí. Las mismas visiones de Nuestra Señora de Fátima a los 3 pastorcitos dejó en evidencia la existencia del demonio y ellos vieron cómo las almas caían al infierno como hojas en otoño.
Entonces, no nos hagamos tontos. El infierno existe. Y creo que simplemente con saber este dato, debemos hacer todo lo necesario para no ir ahí. No ir al infierno. Y rogar incesantemente todos los días, a toda hora, en cada momento, el perdón y la misericordia divina por todos nuestros pecados y nuestros errores. Porque hacemos muchas tonterías constantemente. Bueno, lo único que podemos hacer no es más que rogarle al Señor que nos ayude y nos auxilie en todos en nuestro caminar en este mundo para llegar a su presencia el día de mañana. Bueno, esa fue la mentira número 6. Vámonos a la 7. Esta es una mentira terrible, 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 que ha tenido mucho auge en los últimos tiempos y se dice así: todas las religiones llevan a Dios. Eso es lo que nosotros llamamos el relativismo teológico. No, no y 1000 veces no. Solo una religión te lleva a Dios. Lo repito, solo una. Porque solo es una la religión fundada por Jesucristo. Solo es una la iglesia fundada por Jesucristo. Solo es una la iglesia que administra los canales de la gracia llamadas sacramentos. Para lograr la salvación solo se necesita una religión y es la fe católica. Le guste a quien le guste, le duela a quien le duela, no me importa si estas palabras te ofenden, te lastiman, no te llaman la atención. No me interesa eso, lo que me interesa es que lo sepas. Fuera de la iglesia no hay salvación. De verdad, fuera de la iglesia no hay salvación. Ninguna religión te lleva a Dios excepto una, y es la fe católica. Como consecuencia del Concilio Vaticano II, en sus documentos que hablan del ecumenismo, es decir, de estas acciones de la iglesia para iniciar y promover el diálogo entre la fe católica y las miles y miles y miles de demás sectas que existen por el mundo, se crea esta cosa llamada ecumenismo, que no es otra cosa más que las estrategias, las bases, los fundamentos que la iglesia va a utilizar para entrar en el diálogo con estas otras religiones. Y el Concilio Vaticano II dice algo muy bonito. Dice que en todas las religiones podemos encontrar destellos de verdad. Y es verdad, sí, claro que sí. ¿Sí? En los budistas, de todo lo que dicen, algo tienen de verdadero. Sí, pero no todo, algo. Las sectas que hay por todos lados y en cada esquina dicen algo de verdad, dicen muchas cosas verdaderas, pero no dicen toda la verdad. El Islam dice cosas verdaderas, sí, pero no todo es verdadero. Lo bueno de la fe católica es que todo lo que dice es verdadero, porque el depósito de la fe, el depósito de la verdad está en esta iglesia. A ella se le fue confiada. Entonces nosotros podemos detectar claramente los destellos de verdad, por ejemplo, en las sectas, claro, porque las heredaron de nosotros. En el momento en que cualquier denominación cristiana diga algo que está acorde a la doctrina católica, pues claro que va a ser verdadero, porque está acorde a nuestra fe. ¿Se entiende? Y no lo olvidemos esto, fuera de la iglesia no hay salvación. Si tú quieres salvarte, tienes que unirte al cuerpo de Cristo, ser parte del cuerpo místico de Cristo, y eso está comprendido en una cosa llamada iglesia. Por lo tanto, estar dentro de la iglesia implica estar unido al cuerpo de Cristo, y solo así te salvas. ¿Se entiende? En fechas anteriores hicimos un programa sobre este tema nada más. Fuera de la iglesia no hay salvación. Bueno, entonces, mentira número 7. Todas las religiones llevan a Dios. Mentira, eso es relativismo teológico. Bueno. Mentira número 8. No necesitas a la iglesia. Esta es una total mentira, ¿no? Ahorita se está hablando mucho de Dios es relación, Dios no es religión. Esto es una vil patraña. Tengan mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con este tipo de ideas. Para yo poder unirme a Dios, yo necesito seguir actos litúrgicos establecidos por Dios. Actos visibles que tienen implicaciones invisibles. Ejemplo, yo quiero unirme a Dios, está el bautismo, ¿ok? Pero no se trata con que yo simplemente diga, ya me siento bautizado. No, tienes que acudir con aquel ministro ordenado
para que él, vaya, ¿cómo se puede decir? Oficie este sacramento y seas bautizado, quede registrado en un acta. Y no porque tú que esté registrado en el acta ya te salvaste, no, sino que da testimonio y fe ante la sociedad, ante ti mismo y ante todos, de que efectivamente tú te has adherido a la fe cristiana. De esa manera es como nosotros podemos entonces entender que la confesión, que la misa, que el matrimonio, que la orden sacerdotal, la unción de los enfermos, la Eucaristía, todo esto es verdadero y son signos reales, verdaderos, que nos unen a Dios, que nos ponen en comunión con Dios, y obviamente para que estos actos sean válidos, lícitos, visibles, que puedan ser atestiguados, se necesita de la Iglesia que ejerza los parámetros como el ser humano debe dirigirse a Dios conforme a la palabra de Dios. Es decir, Dios instituye una iglesia para que a través de esta iglesia te salves. Porque es ahí donde vas a encontrar el bautismo, la misa, la confesión, la unción de los enfermos. Ahí te vas a casar y vas a crear este compromiso de vida, etcétera, etcétera. Es dentro de este vínculo llamado iglesia. Sí necesitas a la iglesia, porque sin la iglesia no tienes la palabra de Dios completa, no tienes los sacramentos, no tienes la catequesis, no tienes las guías morales y las guías teológicas que te permitan a ti, conforme vas creciendo en tu vida diaria, encontrar de mejor manera a Dios. ¿Necesitamos a la iglesia? Sí, necesitas estar unido a esta iglesia visible para estar en concordancia con lo que Dios dice y aprendas lo que verdaderamente Dios quiere de ti. Mentira número 9. Esta tiene que ver mucho con el intelecto, y es que los dogmas son ataduras a tu inteligencia. ¿La han escuchado alguna vez? La Iglesia Católica no te deja pensar, para eso establece dogmas. No. Nuestros sagrados dogmas dentro de la Iglesia son esas verdades de fe que la Iglesia reconoce como inamovibles, que las reconoce como ciertas, inamovibles, perfectas y dadas por Dios, y que todo mundo debe de conocerlas. Cuando la Iglesia establece un dogma, no es para cortar tu libertad de pensamiento, es para que tengas una guía de pensamiento. Así de sencillo. Para eso sirven los dogmas. Los dogmas no te limitan en la forma de pensar, al contrario, te dirigen en la forma de pensar. Es como una carretera. En una carretera, si no hubiera señalamientos, te vas a desbarrancar en la primera curva. Pero todo lo largo del camino de tu vida vas a encontrar señales que te dicen gira a la derecha, gira a la izquierda, curva peligrosa, subidas, bajadas. Todo este tipo de indicaciones que vemos en un camino son señales que nos ayudan a mantenernos en el camino. Esos son los dogmas. Son esas señales que nos ayudan a dirigir y ordenar nuestro pensamiento de mejor manera hacia Dios. Y la palabra dogma fue dada ni siquiera por la iglesia, fue dada por los apóstoles. Si nosotros leemos el libro de los Hechos después del concilio de Jerusalén, allá en el año, ¿qué será? 40 y tantos. En ese momento, cuando los apóstoles determinan algo, ellos dicen, lleva este dogma, o sea, esta resolución dogmática a todas las iglesias. El dogma es algo que nace de las mismas entrañas de la iglesia. Y son esas verdades que no pueden ser rechazadas. Pueden ser discutidas, claro, rechazadas no. Yo puedo agarrar un dogma, el que tú quieras, la virginidad perpetua de María, la asunción de María, Jesucristo es Dios, cualquier dogma. Y sin rechazarlo, alrededor de ese dogma yo puedo crear todo un mundo de pensamiento. Los dogmas no coartan tu libertad de pensamiento, al contrario, lo dirigen, le dan forma, origen, base, sustento para que tú puedas pensar de mejor manera sobre lo que es Dios. La mentira número 10, terrible mentira, terrible. No te confieses con otro hombre, porque seguramente ese hombre que está ahí es más pecador que tú. Solo Dios perdona los pecados. Hay una media verdad aquí. Es verdad, solo Dios perdona los pecados, cierto. Pero Dios perdona los pecados a través del sacerdote. Sí, así está establecido en el Evangelio según San Juan. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, a quienes ustedes les perdonen los pecados, a esos les serán perdonados. Si ustedes no le perdonan los pecados a alguien, si ustedes le retienen el pecado a alguien,
ese pecado le quedará retenido. El perdón de Dios obra a través de la confesión dada ante un sacerdote. ¿Cómo puede un sacerdote perdonar o retener un pecado? Pues se nos tienes que decir, para que el sacerdote pueda en ese momento emitir un juicio como tal, y decir, esta persona sí está arrepentida, sí muestra signos de querer enmendar su vida, le doy la absolución. Este no se arrepiente de sus pecados, no quiere cambiar su forma de ser, no le doy la absolución, le retengo los pecados. Esa es la confesión. Y el sacerdote puede ser más pecador que yo, tal vez. Pero el detalle es de que ese sacerdote, sea como sea en su vida privada, ese sacerdote ha sido consagrado por un obispo que procede desde los apóstoles para que ejerza ese ministerio de hacer un juicio ante los pecados que le confiesa una persona. Para eso está. Puede ser un pecador terrible, tal vez, pero es el que tiene el poder dado por el obispo mediante la sucesión apostólica hasta Jesucristo para dar o no la absolución de los pecados. Tenemos que confesarnos con el sacerdote. No se vale levantar los brazos al cielo y decir, perdóname Dios, y ya, no. Hay que ir ante el juez que Dios ha establecido en este mundo para absolver o retener los pecados. Que quede claro eso siempre. Mentira número 11. Esta también es muy grave. El purgatorio es un invento de la iglesia para sacar dinero. Esto lo he escuchado muchas veces, muchas veces, ¿sí? Que va unido al de la misa, es solo un evento hueco y vacío para sacar dinero para los curas. No, el purgatorio es una realidad, está anunciado en el Evangelio, está anunciado en la cárcel, está anunciado en la carta de Pablo, en la carta a los Corintios, donde habla de cómo se van a quemar nuestras obras, pero que aunque seamos salvos pasaremos como por fuego, ¿no? Eso es el purgatorio, esa purificación final y plena en la cual el salvo, o sea, no el condenado, el salvo hace su tránsito de purificación hacia el cielo. Eso es el purgatorio. Y nosotros como iglesia reconocemos a las almas purgantes que están ahí, efectivamente, en el purgatorio, penando esas deudas debidas, y nosotros como iglesia peregrina nos unimos a ellos, lloramos por ellos y ofrecemos sacrificios por ellos para que su purificación sea más rápida y puedan estar pronto ante la presencia de Dios. Y no es para sacar dinero. O sea, yo no puedo ir y darle al cura y le van 1,000 pesos para que saque un alma del purgatorio. No, eso no funciona así. No. Que nosotros tenemos que apoyar al sacerdote y a todos los templos en el mundo para que puedan subsistir, claro, pues es tu obligación, ¿sí? Si tú vas con el sacerdote, él vive de limosnas, es lo que tú le echas allá a la charolita, claro. Y tú me dijeras, no, es que el sacerdote es riquísimo. No, tiene un sueldo base y créeme, es muy poco, que es un sueldo miserable en términos generales en casi todo el mundo. Pero hay parroquias que no tienen nada de dinero y otras que tienen mucho dinero, que recaudan mucho. Bueno, esta parroquia que recauda mucho le manda dinero a la otra. Y así todas las parroquias reciben los recursos necesarios para subsistir. Eso se hace a través del episcopado de cada localidad, ¿sí? Entonces, no, el purgatorio no es para sacar dinero, las misas no es para sacar dinero, las misas es para recibir a Dios, para adorarle, para eso. Y también nosotros de manera especial colaborar con la manutención del templo. Porque recordemos esto, aquí en México, por las cuestiones de la ley, los templos son propiedad federal, ¿sí? Administradas por la iglesia, pero si nos ponemos en un sentido más honesto y un sentido más religioso, somos nosotros, el pueblo, los que vemos al templo como patrimonio nuestro. Entonces yo quiero que ese templo al que voy a misa esté bonito, esté limpio, que haya luz, que el sistema de sonido funcione para poder escuchar al sacerdote lo que dice. ¿Se entiende todo esto? El templo es nuestro. Independientemente de las leyes, independientemente de todo eso, nosotros tenemos que ver el templo como algo nuestro. Y es a través de esas pequeñas ayudas que damos, porque son pequeñas ayudas las que damos cuando vamos a misa, ayudar, por favor, al templo, que sean bonitos, dignos, que se celebre dignamente la Sagrada Eucaristía ahí y disfrutar de la vida en torno al templo. Bien, mentira número 12. Esta mentira yo la he escuchado mucho en los jóvenes. Ojo, ahí va. La vida es corta, así es que disfruta de la vida. Mañana te confiesas. Esto lo hemos escuchado muchas veces y es terrible. Nunca será bueno posponer
la confesión. Nunca será válida una confesión en la que tú digas, hoy voy a pecar, mañana lo confieso. Acabas que mañana lo confieso. Automáticamente estás negando el arrepentimiento. Por lo tanto, no se puede dar la confesión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tú no puedes decir, hoy peco y mañana me confieso, porque automáticamente rompes con el dolor de los pecados, rompes con el arrepentimiento y ves a la confesión como un simple trámite burocrático. No. Si tú estás pensando de esa manera, cometes un doble pecado. ¿Por qué? Porque no solo cometes el pecado que pensabas cometer, sino que además niegas la sacralidad del sacramento de la penitencia. Niegas su sacralidad. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Aprovecho para mandar un saludo a Verónica Maldonado. Dice, llegué tarde, pero llegué. Buenas tardes, no te preocupes, Verónica. Este programa queda guardado aquí en la página de Facebook de Valora Radio y posteriormente este programa será subido al canal de YouTube de este programa. Se llama en YouTube Soldados de Dios Valora Radio. Ahí puedes encontrar casi todos los programas que se han transmitido en estos últimos 6 años. Y también quiero mandar un saludo a Ivonne Álvarez. Ivonne, gracias por estarnos acompañando el día de hoy. De verdad, muchas gracias por estarme acompañando. Mentira número 13. No te confieses. Siguiendo con el tema de la confesión. No te confieses que al cabo mañana vas a volver a pecar. Lo he escuchado mucho. Yo mismo me lo he dicho muchas veces a mí mismo. Dice, ¿para qué me confieso hoy si yo sé que mañana voy a volver a pecar? Sí, el pecado que sea, ¿no? No voy a entrar en detalles. Pero vemos personas que a lo mejor tenemos un pecado recurrente y que batallamos muchísimo para quitarnos ese pecado de encima. Batallamos mucho. Entonces muchas veces tendemos nosotros a decir, no me lo voy a confesar ahorita porque yo sé que mañana voy a caer en lo mismo. No, no hay que caer en eso. ¿Hay que confesar los pecados? Sí, porque sabemos que hicimos un acto malo, sí. Que posiblemente nos sentimos débiles para afrontar este tipo de tentaciones, tal vez, pero es gracias a la confesión, gracias a la comunión, conforme tú vas a ir teniendo día con día más fuerza para vencer el pecado. Lo repito, si tú tienes un pecado recurrente y lo confiesas una y otra vez, síguelo confesando, sigue asistiendo a la confesión, porque lo que tienes que lograr es obtener poco a poco las fuerzas necesarias para ya vencer ese pecado. A lo mejor tú hace 10 años confesaste 10 pecados, a lo mejor ahorita solo estás confesando 2 o 3, que son los más recurrentes, los más difíciles. Ya avanzaste, ya diste 8 pasos, ya venciste 8 pecados. Hay que seguir así. Mañana vas a vencer otro y al final de tu vida, Dios quiere, vas a vencer todos. No dejes de confesarte porque tengas el temor de que mañana vas a volver a caer en el mismo pecado. Tú confiésate, afiánzate y tenle confianza a Dios de que te va a dar las fuerzas necesarias, la gracia necesaria para vencer las tentaciones en todo momento. Hay que confiar en Dios. Bueno. Otra de las mentiras más terribles y que lleva muchas almas a la perdición y al suicidio es no mereces perdón. Ojo con esta mentira demoníaca, es de las más terribles. Y lo vemos hoy en el mundo. Muchas personas se están quitando la vida porque no ven la esperanza. No tienen esperanza. Una de las formas en las que el demonio te lleva de la mano a este tipo de actos tan terribles, como que es quitarse la propia vida, es diciéndote que no tienes perdón de Dios, que no mereces el perdón de Dios. Terrible, terrible pecado, terrible mentira. Dios lo perdona a todos si tú eres honesto en tu arrepentimiento. Dios te perdona todo. Hasta el último instante de tu vida, hasta el último aliento, si tú pides perdón, aunque haya sido el pecado más abominable de la historia, Dios es misericordioso y te perdona. Sí. Entonces, no caigamos en este gran pecado de desconfiar de Dios. Muchas veces creemos que porque hice esto tan grave, ya no tengo el perdón de Dios, caigo en la desesperación y me lleva a cometer un acto aún peor de cobardía. Entonces, tengan mucho cuidado. Recuerden que Dios siempre nos escucha. Siempre, siempre. Y siempre está ahí dispuesto a dar la mano, a dar su gracia para que nosotros podamos salir de estos pecados, de este estado de caída. Entonces, confiemos en Dios y recuerda que todos los pecados, por más grave que sea, por más horrible que sea,
por más escandaloso que sea, tiene perdón. Si tú te presentas ante el sacerdote con un corazón dolido por tu pecado, muestras arrepentimiento, Dios te perdona. Créelo. Dios te perdona cualquier pecado. Perdón. Otra mentira terrible, y es grave porque está muy en boga hoy en día, es muy actual, y es que el ser humano no tiene alma. Sí, así como lo viste, ¿no? Hace miles de años un señor Aristóteles ya habló del alma, pero ahora el mundo actual quiere decirte, no es cierto, no tienes alma. Todo lo que eres es eso que ves, tu cuerpo. Eso es todo lo que eres. Cuando mueres dejas de existir y ya. Así es que tu cuerpo es todo lo que eres. Y nace el culto al cuerpo, porque es lo único que existe según estas formas de pensar. Y descuidamos por completo el alma. La descuidamos por completo. Por eso vemos divorcios. Por eso vemos tanta prostitución. Por eso vemos tanta promiscuidad. Por eso vemos todas estas ideas tan absurdas como es el feminismo, como son los movimientos de colorcitos. Es decir, cuando vemos todas estas porquerías en el mundo, es porque se ha negado la existencia del alma. Por ejemplo, la ideología de género niega por completo la existencia de esta alma humana que tiene un fin trascendente, reduce al ser humano al cuerpo y hace del cuerpo algo manipulable, moldeable, configurable según los gustos de cada quien. Por eso es que ahora dicen, no, es que si un hombre se cree mujer, pues es mujer. Eso es mentira totalmente, en todos los aspectos de la existencia y de la realidad, es completamente falso. Pero como no existe el alma, y vemos al cuerpo como un simple accesorio de existencia, queremos modificarlo y moldearlo acorde a nuestras propias ideas. Ese es un grave, grave pecado, una gran mentira satánica, decirnos que no tenemos alma. ¿Sí? Y por último, la última gran mentira que quiero mencionarles es que el demonio te dice es de que Dios no te escucha, de que tú no vales nada para Dios, o sea, Dios no le interesa nada tuyo. Por lo tanto, no tiene caso de que tú te esfuerces en rezar, que no te esfuerces en pedir cosas, que no te esfuerces en nada de eso. Tú esfuérzate por conseguir cosas, dinero, bienes, placeres, porque eso es lo único que delimita tu verdadero éxito. Reducimos el éxito a lo material. ¿Por qué? Porque el demonio te dice, Dios no existe. Dios sí existe ni te escucha. Tú eres irrelevante para Dios. Por lo tanto, tú vas a valer no por el amor de Dios, tú vas a valer si tienes dinero, si tienes comodidades, si tienes riqueza. Vales por lo que tienes. Tu dignidad reside en lo que tienes, en tu dinero, en tus propiedades, en tu belleza. Ahí está tu dignidad. No en el hecho de que eres un hijo de Dios, porque para Dios tú no eres importante. Pareciera que es una mentira muy absurda, pues sí, pero es muy real en el mundo. Muchas personas creen que van a valer o que son importantes por lo que tienen o por su belleza física. Y han despreciado por completo el concepto de ser hijos de Dios. El mundo está como está porque hemos olvidado que somos hijos de Dios. Y es ahí donde está nuestra verdadera dignidad. Yo soy valioso porque soy un hijo de Dios. No por mi carro, no por mi casa, no por mi dinero, sino porque soy un hijo de Dios que busca seguir a nuestro Señor Jesucristo y que se esfuerza día con día por anunciar el Evangelio de la mejor manera, porque yo quiero que el día de mañana, cuando me presente ante Él me diga, hiciste un buen trabajo, pasa al reino de los cielos. No dejemos que el demonio nos siga engañando, seamos precavidos, seamos inteligentes. No me queda más que despedirme, rogando a Dios que te haya gustado este programa y sobre todo que te sea útil para reconocer las grandes mentiras demoníacas que estamos viviendo hoy en día. Soy Jaime Velázquez y me despido diciendo viva Cristo Rey, viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.